Hola y bienvenidos. Hoy nos espera un análisis, yo diría que fascinante, en esa frontera donde se cruzan las finanzas cuantitativas y la inteligencia artificial. Suene bien. Vamos a sumergirnos en un artículo de Igor Halperin que se titula QLBS, Q-Learner in the Black-Scholes-Merton Worlds. Un título que ya nos da una pista, ¿verdad? Vamos a hablar de aprendizaje por refuerzo, de Q-Learning, pero aplicado a uno de los pilares de las finanzas. Al mismísimo modelo de valoración de opciones de Black-Scholes-Merton. Exacto. El objetivo de este análisis es desentrañar cómo este enfoque no solo complementa, sino que de hecho desafía y extiende este modelo tan célebre. Veremos cómo se puede usar la IA para valorar y, sobre todo, para gestionar el riesgo de las opciones financieras en un entorno mucho más parecido al mundo real. Y ese es el punto de partida crucial. El modelo Black-Scholes-Merton, o BSM, como se le conoce, es una obra de arte matemática, una piedra angular de todo esto. Sin duda. Pero claro, se construyó sobre cimientos que, aunque son muy elegantes, tienen grietas importantes cuando los sacas del papel. Ya. Su limitación más famosa, y la que nos abre la puerta a todo esto, es que supone que la cobertura de una opción se puede reajustar de forma continua, instantánea y sin ningún coste. Algo que, en la práctica es pura ciencia ficción. Pura ciencia ficción. Y es precisamente ese abismo entre la teoría y la realidad el que el modelo QLBS, que vamos a explorar hoy, intenta cerrar. Vale, vamos a desgranar esto. La idea central del modelo BSM, su gran genialidad, es el concepto de replicación dinámica de opciones. La teoría dice que puedes crear una cartera con una parte en la acción y otra en efectivo que imite a la perfección el pago de una opción. En teoría, suena perfecto. La palabra clave es esa, perfección. El modelo BSM vive en un mundo idealizado de tiempo continuo. Un mundo de laboratorio. Eso es, un mundo sin fricciones, donde puedes reequilibrar esa cartera de cobertura un número infinito de veces de forma instantánea y sin costes de transacción. Suena demasiado bueno para ser verdad. Lo de continuo ya me chirría un poco. Es que ni siquiera los ordenadores más rápidos del mundo pueden hacer algo de forma continua. Siempre hay un lapso, por pequeño que sea. Exactamente. Ahí está el truco. En el mundo real, la cobertura se reajusta a intervalos discretos, cada día, cada hora, cada minuto, si me apuras. Pero nunca continuo. Nunca. Y cada una de esas operaciones, cada reajuste, tiene costes. Esto genera inevitablemente una discrepancia entre el valor de tu cartera de cobertura y el valor teórico de la opción. El artículo lo llama riesgo de cobertura imperfecta o, en su término en inglés, head slippage. ¿Un deslizamiento? Un deslizamiento, sí. Espera, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el artículo destaca una paradoja potentísima que surge de todo esto. Ajá. Si la teoría de BSM fuera perfecta en la práctica, si la replicación fuera real, las opciones serían redundantes. Claro. Serían instrumentos financieros inútiles, porque podríamos replicar su resultado perfectamente con acciones y efectivo. Y sin embargo, el mercado de opciones es gigantesco. Mueve miles de millones cada día. Esto nos dice a gritos que las opciones no son redundantes en absoluto. para nada. Su valor reside precisamente en eso, en que no se pueden replicar a la perfección. Has dado en el clavo. Esa paradoja es la clave de todo. En el momento en que abandonamos el mundo idealizado del tiempo continuo y aterrizamos en la realidad del tiempo discreto, la replicación perfecta se vuelve inviable. Se acaba la magia. Se acaba la magia. Ese hedge slippage no es una anécdota, es un riesgo residual real. Un riesgo por el que el vendedor de la opción debe ser compensado. Claro. Y en cuanto hablamos de compensar un riesgo, entra en la ecuación un factor que el modelo BSM original elimina por completo: la aversión al riesgo del inversor. Claro. El precio ya no puede ser único y objetivo, como un número platónico que existe ahí fuera. Exacto. Dependerá de cuánto riesgo esté dispuesto a asumir quien vende la opción. Un trader más conservador pedirá más dinero por asumir ese riesgo de cobertura imperfecta. De ser un cálculo matemático a ser un problema de gestión de riesgo óptima. Entendido. Entonces, el problema real no es de valoración en un mundo perfecto, sino de gestión de riesgos en un mundo imperfecto que opera en pasos de tiempo discretos. Eso es. El artículo sugiere que este proceso de reajustar la cobertura día a día
Para minimizar el riesgo, se puede ver como un proceso de toma de decisiones secuencial. Y claro, esto me suena mucho a cómo una IA aprende a jugar al ajedrez o a Go, movimiento a movimiento. Esa es la conexión clave, el puente conceptual. El proceso de cubrir dinámicamente una opción para minimizar el coste y el riesgo a lo largo de su vida es, en esencia, un problema canónico de aprendizaje por refuerzo. Vale. Tenemos un agente, que es el vendedor de la opción. Este agente toma una secuencia de decisiones o acciones. ¿Qué sería la cantidad de acciones a mantener? Justo, la cantidad de acciones que debe mantener en su cartera en cada momento. Y lo hace para maximizar una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa en este caso? ¿No perder dinero? Dicho de una forma más elegante, sí. La recompensa se define como el negativo del coste o riesgo de la cobertura. El objetivo es que esa recompensa sea lo menos negativa posible, es decir, minimizar las pérdidas y la variabilidad de esas pérdidas. Vale, entiendo el puente conceptual. Y el paper lo llama QLBS. Imagino que la BS es de Black-Scholes, pero ¿de dónde viene la Q? Pues de lo que hablábamos. Es el algoritmo específico que usa. Justo. QL viene de Q-Learning, que es uno de los algoritmos más fundamentales y conocidos del aprendizaje por refuerzo. Así que QLBS es literalmente un agente de Q-Learning operando en el mundo de Black-Scholes. Pero en su versión realista. En su versión más realista, en tiempo discreto y con fricciones. Bien, y aquí es donde la cosa se pone interesante, pero también un poco opaca, quizá. El artículo insiste mucho, y esto me parece fascinante, en que este método es libre de modelo, o model free. Suena muy bien, pero también suena un poco a caja negra. Es una excelente apreciación. Es un cambio de filosofía radical. Libre de modelo significa que el sistema puede aprender a valorar y cubrir una opción directamente a partir de los datos brutos. O sea, de los precios. De precios de mercado, de historiales de negociación, sin necesidad de asumir un modelo matemático explícito y rígido sobre cómo se comportan los precios. A diferencia de BSM, que parte de la base de que los precios siguen un camino muy concreto, el famoso movimiento browniano geométrico. Una suposición muy fuerte y que, bueno, sabemos que a menudo no se cumple en la realidad. Los mercados tienen saltos, colas pesadas, la volatilidad no es constante. De todo. QLBS, en teoría, no parte de una teoría preconcebida sobre cómo funciona el mundo. Aprende directamente de la experiencia observada. Pero ahí está mi duda. Si el algoritmo aprende solo de los datos, ¿cómo sabemos que no está aprendiendo patrones que no son reales o correlaciones absurdas? El riesgo está ahí. O que no va a hacer una locura cuando el mercado se comporte de una forma que no ha visto nunca en sus datos de entrenamiento. ¿No es ese el gran peligro de estas IAs? Es el gran debate en torno a estos sistemas, sin duda. El riesgo de sobreajuste, el overfitting a los datos históricos, es real. Y el comportamiento fuera de la muestra, ante un cisne negro, es una incógnita. Claro. Sin embargo, el argumento a favor es que un modelo como BSM ya está, por definición, equivocado, porque sus supuestos son incorrectos. Un enfoque libre de modelo, al menos, tiene la capacidad de adaptarse a un rango mucho más amplio de dinámicas de mercado. Es más flexible. Es un enfoque más humilde y, potencialmente, mucho más robusto si se entrena con datos suficientes y de calidad. Vale, superado mi escepticismo inicial, el artículo afirma algo que parece casi mágico, que en el enfoque QLBS, tanto el precio de la opción como la estrategia de cobertura óptima forman parte del mismo objeto, de la misma fórmula. En el modelo BSM clásico son dos cosas separadas, con sus propias ecuaciones, n de 1 y n de 2. ¿Cómo es posible unificarlas? La clave de esa unificación, que es realmente elegante, reside en un concepto central del Q-Learning, la función Q óptima. Espera un momento. La función Q, para quien no esté familiarizado con el aprendizaje por refuerzo, es básicamente una especie de chuleta para el agente, ¿no? Es una buena forma de verlo. Le dice algo así como, si estás en esta situación y tomas esta acción, la recompensa total que puedes esperar a largo plazo es esta. Es una descripción perfecta. Es una valoración de la calidad de una acción en un estado determinado. Y aquí viene la magia. El modelo QLBSM define el precio de la opción como el valor negativo de esta función Q óptima. De acuerdo, eso tiene sentido. El precio es el coste esperado. Pero esa misma función, para ser maximizada, para encontrar el mejor valor posible, requiere que elijamos la acción óptima. ¿Y la acción óptima?
Y en este modelo esa acción óptima es la cobertura. Es la posición que se debe tomar en la acción subyacente. Increíble. A ver si lo he entendido bien. ¿Me estás diciendo que la misma herramienta que te da el precio también te dice exactamente cuántas acciones comprar o vender para cubrirte? Exactamente. Ostras, eso sí que es matar dos pájaros de un tiro. Exactamente. Dejas de tener dos fórmulas separadas, una para la delta, que es la cobertura, y otra para el precio. Ahora tienes una única entidad matemática, la función Q. Una sola. Y al resolver el problema de optimización para encontrar su valor máximo, obtienes ambas respuestas de una sola vez. El valor máximo te da el precio y el argumento que te lleva a ese máximo te da la cobertura. ¿Y cómo evita eso las fórmulas complejas de BSM? Porque, a ver, optimizar una función así sobre todos los posibles futuros del mercado suena computacionalmente carísimo. Y aquí está la segunda parte elegante. El artículo demuestra que, bajo ciertas condiciones, el cálculo de esta función Q, que podría parecer muy complejo, se simplifica notablemente. Ah, En la práctica, puede reducirse a una serie de regresiones lineales sobre los datos históricos. Lo que el algoritmo está haciendo en el fondo es encontrar la política de cobertura que maximiza el rendimiento de la cartera, pero ajustado por su riesgo. o sea que no es tan caja negra. No del todo. Es un eco muy claro de la teoría de carteras de Markovits, pero en un contexto dinámico y secuencial. Vale, entiendo la mecánica. Es elegante. Pero, ¿qué ganamos en la práctica con este enfoque QLBS? ¿Cuáles son las grandes ventajas de cambiar un modelo que, con sus fallos, lleva 50 años funcionando? Pues sí, conectamos todo, vemos varias ventajas fundamentales. La primera, y la más obvia, es que es un modelo más realista. Vale. Opera en tiempo discreto, que es como funcionan los mercados de verdad. Incorpora explícitamente la aversión al riesgo del inversor a través de un parámetro que el autor llama lambda. Claro. Y eso permite lo que decíamos antes, que dos traders con distinta aversión al riesgo puedan valorar la misma opción de forma diferente y llegar a precios distintos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? No hay un único precio correcto. Correcto. La segunda ventaja es esa naturaleza libre de modelo de la que ya hemos hablado, con los matices que comentabas. Al basarse en datos, tiene el potencial de adaptarse a las dinámicas reales del mercado. Que son mucho más salvajes. Mucho más salvajes que un movimiento browniano, sí. Los mercados sufren saltos, la volatilidad no es constante, fenómenos que el modelo BSM clásico no captura bien. Un sistema basado en RL podría aprender a lidiar con esas complejidades directamente desde los datos. Y el artículo también lo propone de una forma muy curiosa que me encanta, Sí, como un campo de pruebas ideal. sí. Una especie de análogo financiero al clásico problema del péndulo invertido, para el aprendizaje por refuerzo. Es una analogía muy potente. El problema del péndulo invertido es un caso de estudio clásico en control y robótica. Lo conozco, sí. Tienes un carrito con un palo en vertical y el objetivo es mover el carrito para que el palo no se caiga. Es fácil de entender, pero controlarlo requiere una estrategia que no es nada trivial. Un problema perfecto para probar y comparar algoritmos. Exacto. De la misma manera, la cobertura de opciones es un problema que, por un lado, está muy bien definido y estudiado en finanzas, pero por otro, es lo suficientemente complejo y rico en matices como para servir de laboratorio perfecto. Para probar algoritmos de RL en un entorno financiero. Eso es. Permite comparar algoritmos de acción discreta, de acción continua, con diferentes arquitecturas de redes neuronales, todo en un entorno controlable y con métricas de rendimiento muy claras. Es un cambio de filosofía total. BSM parece describir un estado de las cosas, casi como una ley de la naturaleza, pero QLBS suena más a encontrar una estrategia para navegar por la naturaleza. Esta es una distinción clave y muy profunda, y el autor lo conecta con la física. El modelo BSM describe un precio de equilibrio, sin explicar realmente cómo se alcanza. Simplemente dice que está ahí. Postula que existe por la ausencia de arbitraje. Esto es muy diferente a cómo funciona gran parte de la física, que se fundamenta en principios de optimización, en principios variacionales como minimizar la energía o la acción. Buscan el camino de menos resistencia, por así decirlo. Eso es. El modelo QLBS, al plantear la valoración de opciones como un problema de optimización, minimizar un coste ajustado por riesgo, acerca el lenguaje de las finanzas al de la mecánica fundamental. No busca un equilibrio estático, sino una estrategia óptima, dinámica. Es más proactivo. Mucho más. De acuerdo. Ha sido un análisis denso, pero muy revelador. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave, ¿cuáles serían? La primera, para mí,
es que el sacrosanto modelo Black-Scholes es en el fondo una ficción útil. Totalmente. Una ficción matemática elegante que ignora los costes, el riesgo y el tiempo discreto. Vale. Y ese es el segundo punto clave. En cuanto metes esas fricciones del mundo real en la ecuación, el problema cambia fundamentalmente. Ya no es matemática pura, es gestión de riesgo secuencial. Y ahí es donde entra el aprendizaje por refuerzo y el modelo QLBS, que sería la tercera idea clave. Esa unificación tan elegante de precio y cobertura en un solo objeto, la función Q. Fascinante, ¿sí? Sí. Exacto. Y la cuarta, y quizá la más rompedora, es el cambio de filosofía a un enfoque libre de modelo, que no necesita que le digamos cómo funciona el mundo, sino que aprende solo de los datos. Con todas las ventajas y los peligros que hemos comentado. Con todo. Es, en definitiva, un cambio de paradigma. Pasamos de una visión estática, rígida y basada en ecuaciones cerradas a una visión dinámica, flexible y basada en el aprendizaje continuo. Y para terminar, una reflexión que se extrae del propio artículo. El autor sugiere que en el mundo idealizado de Black-Scholes, donde el riesgo se puede eliminar por completo, las opciones no tendrían razón de ser. Los mercados, en cierto modo, serían falsos, porque sin riesgo no hay incentivo para operar ni para transferirlo. ¿No habría juego? No habría juego. El modelo QLBS, en cambio, nace y opera en el mundo real, un mundo definido precisamente por el riesgo y la incertidumbre. Esto nos deja con una pregunta provocadora para reflexionar. ¿Qué ocurrirá cuando estos agentes de valoración y cobertura, que aprenden de los datos y se adaptan por sí mismos, se conviertan en los actores dominantes del mercado? Buena pregunta. ¿Cómo podrían sus interacciones y su aprendizaje colectivo remodelar las propias dinámicas de mercado que intentan predecir y de las que intentan aprender? Se crea un bucle de retroalimentación. Los agentes aprenden del mercado, pero sus acciones cambian el mercado, lo que a su vez cambia de lo que tienen que aprender. Es un territorio completamente nuevo y fascinante. Un punto sin duda interesante para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad.